Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Santiago Roberto, ¿cómo le va? Hombre de Unión por la Patria, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Santiago, ¿por dónde va a pasar la agenda de Unión por la Patria en una semana en la cual hay convocadas muchas comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados? Sí, en el caso puntual de las que yo pertenezco, mañana tenemos pymes, donde más allá que es una reunión informativa vinculada a cooperativas y al acceso a distintos programas, lo que desde Unión por la Patria venimos reclamándole a la presidencia de la comisión es que realmente se traten los distintos proyectos de emergencia pymes. Tiene que ver con una situación de emergencia que vive el sector. Día a día vemos que cierran pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que dan el 97% del trabajo registrado en la República Argentina. Por eso entendemos de que es fundamental, dado el contexto que se está viviendo, dado que no es nada alentador el panorama que se avisora, entendemos que desde la Comisión de Pymes tenemos que abordar en forma urgente los distintos proyectos de emergencias pymes presentados y sí trabajar para lograr un consenso y tomar medidas paulatinas para poder sobrellevar este momento tan difícil que están viviendo todo el sector. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, preguntarle, hubo una sesión la semana pasada en el Senado, se aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sabemos la postura que tiene Unión por la Patria en contra de esa iniciativa. Preguntarle a usted cómo cree que se va a trabajar en torno a el debate de los capítulos que quedaron en pie y de esa media sanción. No, rechazo de todo el bloque, de los 93 diputados del bloque, es un rechazo masivo por unanimidad. Si bien es cierto de que hay capítulos de la ley que fueron sacados porque no se contaron con los votos suficientes, el capítulo de expropiaciones o el de desalojos de predios, entendemos nosotros que son capítulos que tienen una gravedad muy importante, principalmente el de desalojo, que tiene que ver con el contexto de crisis que estamos viviendo. Hoy la agenda pública tiene que ver con la morosidad principalmente ante billeteras virtuales, todo el sector financiero, préstamos personales, tarjetas de crédito, pero si uno mira los números con detenimiento, esa morosidad tan importante también se da con el tema de pago de alquileres, escuelas privadas, todo lo que tiene que ver con el momento crítico que están viviendo las clases medias, las clases trabajadoras, que cada día a día nos vamos empobreciendo. Entonces, entendemos nosotros que esa media sanción que dio el Senado, aún con las quitas, la ley es muy nociva y es perjudicial para toda la ciudadanía de nuestro país. Y además también es un llamado de atención lo que plantean esas leyes, lo que estamos viviendo, ya sea con la morosidad en el sector financiero, las deudas de las familias, lo que se está viviendo en el sector de salud, cuando se desreguló totalmente el sistema de controles por parte del Estado, y lo que va a suceder si se aprueba esa media sanción del Senado tiene que ver con un perjuicio muy grave para toda la ciudadanía, no solo para los inquilinos. Y tiene que ver con que esto que nos dicen a nosotros, de que el mercado se regula solo, la libre oferta, la oferta y la demanda, no nos dejemos engañar, eso no es la libertad. Cuando se corre el Estado y se corren los controles para mantener un equilibrio o que el Estado tenga una intervención para proteger a los más débiles, a los más vulnerados, lo que sucede es que los poderosos hacen lo que quieren y significa eso vivir en la situación económica que estamos viviendo. Por eso es fundamental, si bien el Senado hizo quitas importantes de capítulos muy gravosos de la ley, como la ley de incendios, la ley del fuego o la ley de extranjerización de la tierra, quitar los límites que estaban hoy vigentes,
el capítulo de desalojo express y el capítulo de de expropiaciones son capítulos muy nocivos y nosotros vamos a trabajar para que desde diputados se rechace esa media sanción de ley y que no ninguna de estas propuestas puedan ser pasar a ser ley. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Lo saluda Silvina Angiono. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Lo quería consultar por el tema del desendeudamiento familiar. Usted tiene un proyecto en ese sentido. Quería saber si hay alguna conversación con los otros bloques, con bloques dialoguistas que también tienen algún otro proyecto vinculado a este tema. ¿Hay conversaciones como para que Entonces, se puedan nos- llegar a reunir consensos para avanzar en un dictamen en conjunto? En total hay 22 bloques con características en algunos aspectos similares y en otros aspectos no. Convengamos que es una situación de una amplitud muy grande y de una gravedad. Nunca se ha visto tan índice de morosidad en la República Argentina como lo que estamos viviendo hoy, ni en pandemia, ni en la crisis del 2001, para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando y la necesidad desde el Estado, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Congreso Nacional, desde el Poder Legislativo, de tomar medidas urgentes y medidas que sean consistentes. Mi proyecto no habla de refinanciación de deudas. Puntualmente, mi proyecto establece quitas importantes, tanto al capital, a los intereses punitorios y a los intereses compensatorios, porque entendemos de que los bancos ya han ganado suficiente dinero, dado de que han cobrado tasas abusivas que no se cobran en ningún lugar del mundo. Uno va a un banco o a una financiera, hace una inversión, por esa inversión, llámese plazo fijo o lo que sea, las entidades les pagan un 13, un 14%. Ese mismo dinero se dan vuelta y los dan en préstamos personales y ronda entre el 70 y más de un 100%. Ese mismo dinero, eso no existe. Esa diferencia de tasa no existe en un lugar del mundo. Y también es importante significar, el tenor de las deudas son deudas que la ciudadanía ha asumido no para comprar bienes duraderos, bienes suntuosos, sino puntualmente para comprar alimentos, los bienes básicos para poder sobrevivir, para poder llegar a fin de mes. Me parece que es importante recalcar eso y también porque nosotros entendemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Porque el motivo de estas deudas, de esta morosidad tan grande, tiene que ver con la situación económica que estamos viviendo, pérdida del poder adquisitivo, la inflación no baja, lo que han aumentado, todo lo que tenga que ver con servicios públicos, que han aumentado por encima de la inflación y además medidas puntuales del ministro de Economía desde el mes de julio del año pasado en adelante, que para retirar liquidez del mercado ha recuperado letras del Tesoro y el Estado ha abonado tasas cercanas al 100%. Eso ha derivado que quienes tenían préstamos con tasa variable sea imposible poder absorber el pago de esos créditos. Claro, Santiago, en la semana pasada le preguntaron al presidente del Banco Central respecto al tema de qué iba a hacer el gobierno nacional sobre la población que está teniendo deudas con los bancos. Y la respuesta fue que son, digamos, conversaciones o transacciones entre privados, que no iba a haber ningún tipo de intervención. Nosotros no, entendemos que no es así, como bien expliqué hace un ratito, el índice, el nivel de morosidad que se está viviendo, que es nunca visto en la República Argentina, no es que las familias han tomado una decisión financiera equivocada o se han abusado en acceder a créditos. Tiene que ver con medidas puntuales, económicas por parte del Poder Ejecutivo de la Nación. Por eso es que la morosidad se ha desbordado y como dije también hace un ratito, no solo tiene que ver con morosidad con el sector financiero o billeteras virtuales, sino también la morosidad es general, digamos, hay cesación de pago de las empresas, hay morosidad con el pago de escuelas privadas, lo que está sucediendo con las prepagas,
que es un mercado totalmente desregulado, las prepagas te cobran lo que quieren, te dan el servicio que ellos quieren prestar y si no te gusta te dan de baja sin ningún tipo de consecuencias. Entonces nosotros decimos que el contexto que estamos viviendo es exclusiva responsabilidad de decisiones del Poder Ejecutivo, por eso el Estado, ya sea desde el Ejecutivo, que claramente, como vos decís, dice que es una cuestión de privado, o desde el Parlamento, tenemos que tomar medidas para poder sobrellevar este momento tan difícil para la mayoría de las familias argentinas. Y aclaro por la pregunta inicial que al final no contesté. Cuando nosotros trabajábamos para la sesión especial de la interpelación del ex jefe de gabinete, Manuel Dadorni, uno de los temas que incluía esa sesión especial era esto, ¿no? Tratar los diferentes proyectos de desendeudamiento familiar o medidas paulatinas para en ese sentido. No hemos logrado el quórum en ese momento. Sin perjuicio de eso, nosotros seguimos trabajando para lograr los consensos necesarios y que, o ya sea por comisión, que es muy difícil porque las comisiones que tienen que tocar esta temática son presididas por diputados del oficialismo que directamente no las convocan, Claro. o a través de lograr el quórum para hacer una sesión especial y dar tratamiento directamente en el Parlamento. Santiago, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a disposición. Gracias. Santiago Roberto, diputado nacional de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos rápidamente a la pausa, la última. Estamos aquí en Diputados Televisión, estamos en Pasos Perdidos. Regresamos enseguida.